No es lo mismo, señores, si hablamos de La Paz, no va a ser lo mismo que yo venda, por ejemplo, o construya un edificio de departamentos, de 3, de 2 o de un dormitorio en Villa Fátima, en Villa Armonía, en Pampaasi, que yo los venda en Sopocachi. Imagínate tener parado, pone 5 trabajadores nomás, esperando material que no se ha coordinado. 5 ayudantes que cobren 100 bolivianos, que eso también ya está cada vez el mismo sueldo. Claro. Sube, ¿no? 500 bolivianos en una mañana. O sea, la información no llega o el material no llega, pero eso ya es un costo para el dueño. Hay ciertos clientes que buscan una excelencia, ¿no? O sea, es decir, un proyecto majestuoso, llamémoslo una mansión, pero lo quieren hacer por el tema de que sea un poco más económico, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un ambiente no ventilado, no iluminado en una cocina? ¿Cómo están? Muy buenas a todos los que nos están viendo. Estamos iniciando acá el podcast Plusvally para todos los que están escuchando y también viendo este programa. Hoy día tenemos invitados especiales acá. Vamos a presentarlos. Primeramente, a mi izquierda tenemos al ingeniero. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Robert. ¿Cómo estás? Todo bien, ingeniero. Tal vez nos puede comentar, ingeniero, un poquito acerca de usted. Tenemos muchas referencias y quisiéramos conocerlo un poquito más. Bueno, querido Robert, comentarte y presentarme ante todos. Mi nombre es Mauricio Chaira, ingeniero civil de profesión. Vengo promoviendo en Bolivia sobre todo la tecnología y la innovación dentro del sector de la industria de la construcción, ¿no? Tenemos ese enfoque, ese pensamiento porque venimos de escuela tal vez extranjera, en el sentido de haber aprendido metodologías, tecnologías y filosofías dentro del área de la construcción y su aplicación. Entonces, quiero comentar que también lo interesante y lo bueno para Bolivia es que se están empezando a implementar estas cosas en nuestros proyectos a nivel nacional. Si bien no son muchos los profesionales que han tenido la oportunidad de poder experimentar y practicar y estudiar estas metodologías, al día de hoy sí tenemos ya proyectos emplazados por muchos profesionales, por iniciativas inclusive personales de cada uno de los profesionales. Interesante. Donde tenemos ya proyectos implementados, ¿no? Qué bueno, ingeniero. Más bien, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a estar hablando un poquito acerca del rubro de la construcción, de todo el tema arquitectónico, sobre todo acá en Bolivia. Y pues bueno, también aquí a mi mano derecha tenemos a uno de nuestros arquitectos de la empresa Plusvally. Y pues bueno, querido, no voy a decir tu nombre todavía, puedes presentarte, adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bueno, yo me presento, soy el arquitecto Franco. Yo estoy en la empresa Plusvally, en el cargo de proyectista, ¿no? Ya estoy bastante tiempo en la empresa promoviendo el tema del diseño arquitectónico, innovando lo que es nuevas funciones, ¿no? Tratando de que la gente esté conforme con lo que es su diseño, ¿no? Ahí estamos con el tema de la empresa de Plusvally, siempre. Muchas gracias, Franquito. Y bueno, para todos los que se preguntan por qué es este programa, cuál es el propósito de este programa es poder invitar a personas de renombre, personas que tienen mucha experiencia y sobre todo que están incursionando en el rubro del diseño y la construcción. Y pues bueno, están haciendo un gran impacto en esta sociedad para que la gente también, ¿no? Inge, Arqui, puedan conocer las tendencias en cuanto a construcción, en cuanto a diseño y sobre todo podamos ver qué se está implementando en nuestro país y qué se está implementando en otros países para nosotros poder emplazar todo eso también aquí en nuestra ciudad. Pues vamos a hacerlo una conversación natural también, que sea algo lindo, algo tranquilo. Y pues bueno, vamos a comenzar un poquito. Yo sé que mucha gente, tal vez nos están viendo arquitectos, nos están viendo clientes, nos están viendo gente que está iniciando tal vez a construir su casita, no sabemos, ¿no? Y pues bueno, todas esas personas que se han sumado a este podcast, vamos a comenzar haciendo alguna pregunta aquí a nuestro invitado, al ingeniero Mauricio. Y pues bueno, Inge, he recabado todas esas preguntas de las redes sociales, ¿no? Porque tenemos que escuchar a nuestro público y tenemos que ver qué es lo que ellos necesitan y por qué también, ¿no, Arqui? ¿Por qué Exacto. Vamos a resolver estas preguntas frecuentes que siempre nos hacen y ya hemos dicho, ya necesitamos un espacio para resolverlo. Entonces, la primera pregunta es, Inge, tenemos mucha confusión, ¿no? Muchas veces
la gente se equivoca y dice cuáles realmente son las etapas de la construcción, ¿no? Entonces, ¿cómo se iniciaría? Usted desde su experiencia tal vez nos puede dar un panorama general, adentrándonos un poquito al tema. Inge. Bueno, respecto a tu consulta, tal vez voy a tocar algunos tópicos que hablamos cuando mencionamos, por ejemplo, la administración de proyectos. Dentro de la administración de proyectos pueden ser una gama de tipos de proyectos, dentro de estos también están los de construcción, ¿ya? Donde nosotros tenemos que pensar y enfocarnos también en algo que es importante, el ciclo de vida de un proyecto. Exacto. Es bastante importante, ¿no? Cuando inicia, cuando se termina. Y hay un poquito, la verdad, tu consulta es bastante buena porque hay mucha confusión, no solamente de constructores pequeños, sino que también de constructores grandes, de gente que hace desarrollo inmobiliario. Estamos hablando de edificios que todavía no conocen este concepto, ¿no? Si hablamos un poquito de eso, creo que puedo mencionar de que si hablamos dentro del ciclo de vida del proyecto y las etapas de la construcción como tal, tenemos que hablar inclusive de antes de la construcción, que para nosotros, por ejemplo, dentro de la administración de proyectos y gestión de proyectos, lo conocemos como la preconstrucción. ¿Sí? Hablamos de la preconstrucción, donde vamos a hablar de prácticamente cuáles van a ser los alcances del proyecto antes de entrar a la etapa de construcción. Seguramente en esta etapa nosotros vamos a hacer muchas evaluaciones, inclusive se va a empezar a trabajar desde la evaluación financiera para los proyectos que son que van a generar utilidad para alguna empresa. Seguramente se va a hacer una evaluación financiera, donde hay que ver si el retorno es viable o no para el inversor. Ahora, si somos clientes o si somos personas, familias que queremos construir nuestra casita, seguramente vamos a evaluar también cuál es el alcance seguramente que queremos construir. Tenemos 3 hijos, queremos 3 departamentos en cada nivel. Exacto. O sea, habría que ver y analizar, porque hay mucha gente que agarra y reacciona muy rápido y construye lo primero que aparece o lo que le dice al contratista. No le gusta planificar a la gente muchas veces. No. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nosotros tenemos una etapa de inicio de proyecto donde seguramente se va a hacer estos análisis. Repito, para las personas que hagan inversión económica, seguramente van a hacer análisis financieros, si hay retorno. Exactamente. Porque todo, al final, si entran a hacer construcción para venta de departamentos dentro del sector inmobiliario, es un negocio. Exactamente. Entonces el concepto es ese, ¿no? Pero si es para construir para alguien, para la misma familia, también habrá que evaluar qué es lo que quiero, hasta qué puedo llegar. Tendré que ver en proyección, ¿no? Entonces hablamos del inicio, luego hablamos de la planeación, donde en la planeación seguramente vamos a ver hasta qué punto vamos a construir, si el dinero nos va a alcanzar. Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta este inicio de construcción, o esta etapa de inicio, una segunda etapa de planificación, y después que se planee, inclusive donde ya vamos a tener el desarrollo seguramente de las ingenierías, arquitecturas, que es bastante importante, prácticamente toda la documentación técnica de un proyecto, ¿no? Parece fácil construir porque al final también no solamente la documentación técnica generada por profesionales, arquitectos, ingenieros, etcétera, sino que también hay una información técnica administrativa, porque seguramente tenemos que hacer aprobar catastro, planos, proyectos de aprobación de planos, arquitectónicos, sanitarios, estructurales. El estructural necesita prácticamente un estudio de suelos, un estudio de levantamiento topográfico. Entonces son varios factores que está dentro de la etapa de nuestro punto de vista, dentro de la planeación. Seguramente después de eso pasaremos a la construcción, y en la construcción tiene que haber un control. Construcción y control están ahí de la mano. La etapa de construcción seguramente nosotros vamos a hacer seguimiento a lo planeado, ¿no? Exactamente. No al revés, no planear después de construir, sino que vamos a hacer seguimiento a lo planeado, y además que vamos a hacer un control. O sea, en esa etapa de la construcción, o la ejecución del plan, tiene que haber un control. Y después tendremos seguramente el cierre de proyecto, donde también es bastante importante que en el cierre tengamos claro qué tipo de documentación se va a entregar. Seguramente haremos un análisis financiero también al final, si realmente se han cumplido o no las metas propuestas. En proyectos grandes y complejos tenemos que hacer prácticamente unos databooks donde tenemos que entregar absolutamente toda la información, planos as-built, etcétera, etcétera. Seguramente necesitamos
documentación para el tema de operación y mantenimiento, porque cuando tú haces el cierre dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿qué pasa? Haces anteproyecto, preproyecto, preconstrucción, construcción, y haces el cierre y empieza el ciclo de operación y mantenimiento. Entonces seguramente en tu etapa de cierre tendrás que ver toda esa documentación. Entonces realmente hay un ciclo de vida dentro de lo que vienen a ser los proyectos, y también está dentro de esto la construcción, ¿no? Qué interesante, sí, arquitecto, ¿no? Nos ha quedado sumamente claro, ¿no? Bueno, más partiendo del tema de lo que ha hablado el ingeniero, creo que nace una pregunta que no solo es para los profesionales, también es para la gente, ¿no? Que es, ¿por qué es importante el tema de la planificación en obra? Eso, ¿cómo lo ve usted? Porque mucha gente piensa que no es necesario planificar. Yo ya tengo a alguien experto, un constructor o alguien que lo hace, y muchas veces, ¿no? Aquí nos ha pasado que no planifican y prácticamente después los platos rotos son al final de la construcción. Tal vez, ¿por qué sería importante, Inge, el tema de la planificación? Como te mencionaba hace un momento, querido Robert y Franco, prácticamente nosotros evaluamos el punto de vista de la etapa, vamos a decir, la etapa de planeación, para ir recabando toda la información, ¿sí?, del proyecto para poderlo planear. Ahora, ¿por qué hablamos del término planeación? Podemos decir solamente que a veces pensamos que solamente se tiene que planear, por ejemplo, las actividades, las duraciones. Exacto. No, voy a planear que mi proyecto se acabe, mi edificio se acabe en 1 año, 8 meses, ¿no? Primero que nosotros tenemos que ver en horizonte cuándo yo requiero terminar, cuándo se requiere prácticamente terminar un edificio de departamentos, por ejemplo, una casa, cuándo necesitamos terminar. Exacto. ¿Sí? Entonces tenemos que ver seguramente un requerimiento tal vez de un cliente. El cliente necesita entrar a tal fecha, entonces toda mi planeación seguramente será basada en el requerimiento de mi cliente. Si mi cliente dice, yo necesito mi casa para, un ejemplo, carnavales del 2024. Claro. ¿Por qué? Porque seguramente él me dirá, pero bueno, señor, o sea, yo necesito mi casa urgente, vengo a una empresa como Plus Valley seria que me va a entregar mi proyecto en el tiempo que necesito. Sí, porque necesito el carnaval, porque al final mis familiares van a llegar seguramente del exterior y necesito pues estar realmente entrando a mi casa. Aparte que esté construido, muy importante, que también los sistemas principales estén funcionando. Exacto. ¿Cuáles son los sistemas principales? Agua, luz, gas, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente tengo un requerimiento y nosotros más bien tenemos que planear en base a ese requerimiento. Ahora, es importante que planeemos porque nosotros tenemos que medirnos con algo, tenemos que medirnos si estamos bien al segundo mes. Estamos ahorita, por ejemplo, prácticamente, vamos a poner el ejemplo, estamos a agosto 2023. ¿Cómo estaré a octubre 2023? Si solamente voy a confiar tal vez en un contratista, que los contratistas prácticamente tienen un montón de experiencia de una manera empírica, Así es, o sea, correcto, sí. no podemos nosotros pelearnos con ellos, ¿no? O sea, es imposible. Al final son la mano de obra que crea toda la construcción, ¿no? Así es, Inge. Pero miren, no puedo confiar en el contratista que él me diga, sí, estamos bien. No puedo. Por eso planeamos. ¿Por qué planeamos? Porque prácticamente yo a mes de octubre, si planifico bien, me voy a poder medir con algo y voy a decir, si tenía que estar según lo planeado al 30%, ¿cuánto estaré el día de hoy en octubre? Estoy al 28%, estoy desviado 2%, eso me afecta o no. Entonces ya tengo con qué medirme. Y lo mismo se tiene que hacer cuando tú planeas desde el punto de vista económico. ¿Cuánto debería gastar en mi flujo económico hasta el carnaval 2024, que creo que es, no sé si es febrero, ahora no sé cómo cae el año que viene. En Oruro está tremendo. Ya, pero, o sea, si no planeo, ¿cómo me mido? O sea, es importante, ¿cómo me mido si estoy bien o estoy mal? Porque tal vez el contratista o el constructor me puede decir, sí, estoy bien, ¿no? Entonces creo que es un factor importante, el cual nos ayuda a nosotros para saber y evaluar si nosotros estamos bien o estamos mal en nuestro proyecto. Es para medirnos, hay que planear. Y sobre todo creo que es importante que cuando planeamos nosotros tenemos que darnos cuenta e identificar sobre todo los recursos necesarios para el proyecto. Los recursos como ¿qué? Mano de obra, materiales, equipos. ¿Cuándo va a entrar, por ejemplo, cuándo en fechas debería entrar a instalar mi ascensor?
¿Cuánto antes debería contratar mi ascensor? ¿Por qué cuánto antes? Porque nosotros sabemos que los asesores, por ejemplo, tardan en el tema de importación. Sí. O sea, si no planeo, me voy a acordar cuando tenga mi caja lista. O sea, Ya me toca. O sea, vas a recibir a tus visitas familiares del exterior para carnavales, pero sin ascensor porque no lo has planeado. Sencillo, como eso, bro. Exactamente, y justamente es por eso que también en la empresa, ¿no, Franco? Realizamos todo un cronograma de avance de obras para determinar ese punto, ¿no? Y poder decir, en tal fecha va a entrar el ascensor, entonces tenemos que prevenir 2 o 3 semanas antes para todo el tema de la logística, bueno, dependiendo del caso que sea, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante, más que todo para la gente que está empezando a construir, ya sea una persona que está haciendo su garzonier propio, digamos, o hasta una persona que está haciendo un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, Inge, hemos visto durante todo ese tiempo de la experiencia que tiene la empresa que mucha gente comete errores que son muy comunes a lo largo de la obra, y tal vez en su experiencia tal vez nos puede comentar cuáles son esos errores que usted ha visto que son realmente que todos tropezamos y que quizá ahora escuchando este podcast también, Arqui, ¿no? Podríamos prevenir de alguna cierta forma. Sí, creo que es muy importante saber eso, ¿no? A ver, errores. Ve pensando, Franquito, porque hay un montón. Creo yo que uno de los errores, o bueno, muchos de los errores más frecuentes en la construcción, voy a empezar por el tema del desarrollo inmobiliario, ¿ya? En el tema del desarrollo inmobiliario, muchos de nosotros pensamos, no digo que esté mal, ¿ya? Pero yo voy a hablar desde el punto de vista del modelo de negocio. Como comentaba hace rato, al final el desarrollo inmobiliario es un negocio, es una rentabilidad. Tiene que quedar claro eso, Robert. ¿Por qué? Claro. Porque mucha gente que piensa que tiene un terreno en cierto lugar, construye. Y luego, ¿qué pasa? No puede vender los departamentos, se estanca, se endeuda con el banco, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, uno de los errores principales de ese tipo de proyectos es que no hacen un estudio previo, por ejemplo, un estudio tan sencillo como un estudio de mercado. Cuando un estudio de mercado es bastante importante para saber cuáles son las necesidades que tienen en ese sector, porque no es lo mismo, señores, si hablamos de La Paz, no va a ser lo mismo que yo venda, por ejemplo, o construya un edificio de departamentos, de 3, de 2 o de un dormitorio en Villa Fátima, en Villa Armonía, en Pampaasi, que yo los venda en Sopocachi. Ahora, no decimos que no se puede construir ahí, sí se puede, pero tendrás que hacer tu modelo de negocio basado en el estudio de mercado que es del lugar, del sector, y hacer un buen estudio de cabida, seguramente de metros cuadrados área útil de venta, para que se convierta realmente en un negocio inmobiliario, ¿ya? Ahora, dentro de esto, ya cuando construimos una vivienda propia, una casa propia, también creo que uno de los errores más frecuentes, que no pasa cuando hacemos desarrollo inmobiliario, porque ahí sí implica que contrates arquitectos, etcétera, ¿no? Pero es un error bastante común. Dentro de la construcción de una vivienda propia, hay muchas personas que contratan directamente un contratista. Repito, no está mal eso tampoco. Claro. O sea, acabo de mencionar hace rato de que el contratista tiene bastante experiencia, capaz mucho más que nosotros. Hay gente mayor que está trabajando ya el doble de años que nosotros, solamente que nosotros vamos a poner nuestro punto de vista profesional. Entonces creo que es un punto importante de que las personas que quieran construir deban analizar mucho qué tipo de proyecto van a hacer, y eso deban consultar con un experto, que en este caso, el experto en este caso se refiere pues a un profesional técnico. Estamos hablando de un arquitecto, un ingeniero, para que no tropiece pasado mañana con cosas que tal vez no esperaba de su proyecto. Quieran o no, un profesional arquitecto ha estudiado 4 o 5 años para hacer que prácticamente tu casa, tu vivienda, tu departamento esté totalmente bien zonificado. Correcto. Bien zonificado, bien ventilado. Entonces no podemos quitar el mérito de poder trabajar de una manera profesional.
Porque quieran o no, señores, y esto va como una bolita de nieve, esto lo que comento, porque a causa de esos errores, al final en el proyecto tenemos muchos cambios, el cliente termina gastando mucho dinero, porque al final todo tipo de acción que pase en la construcción va a generar recurso económico. Exacto. ¿No? Va a generar eso. Exacto. Para comentar, tal vez, Franco, tú no me vas a dejar mentir. Te puedo poner un ejemplo, como de los muchos. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un ambiente no ventilado, no iluminado en una cocina? Seguramente el cliente, bajo la conformidad que él quiere, va a demoler cosas. Va a cambiar cosas. Pasado mañana, por una falta de asesoría técnica, puede ser que los materiales no sean de la buena calidad como se esperaba. Entonces, a veces hay que pensar que nosotros como clientes, me voy a sumar a los clientes que hacemos viviendas, etcétera, o casas personales, a veces pensamos que el no invertir en un profesional es un ahorro, pero es lo contrario. No invertir en alguien especialista en lo que está haciendo prácticamente se convierte en un gasto y en un desperdicio desde mi punto de vista. Tarde o temprano te va a pasar la factura de que tienes que... Eso quería decir. A veces te lo va a pasar barato la factura, sale caro, ¿no? Exacto. ¿Qué dices tú, Franco? Bueno, sí, yo he visto también el tema de algunos errores que he visto todo este tiempo en la empresa. Bueno, ha sido más que todo la falta de profesionales. ¿A qué me refiero? Digamos, a que contraten a un arquitecto para hacer un diseño, pero sé que a veces es muy necesario que también esté de la mano con un ingeniero, ¿no? Porque es muy importante el tema de las ingenierías. Cada uno estamos desembocados en una área, en un rubro distinto, ¿no? Como dijo el ingeniero, mi especialidad más que todo es entregarle al cliente una conformidad, que esos espacios estén bien, que los ambientes estén bien diseñados, ¿no? Así es. Pero después de eso pasamos a la etapa que es del ingeniero, ¿no? En este caso la estructura, que tiene que concebirse la casa, tiene que hacerse realidad, ¿no? Por eso estamos de la mano con los ingenieros y también el tema de las especialidades, ¿no? Que son instalaciones eléctricas, sanitarias. Yo creo que ese es uno de los errores que yo he podido ver también, ¿no? En el tema del área. Así es, querido Franco, también acotando, mucha gente, y esto tal vez no es un error común que yo he visto, es que piensan que con el tema arquitectónico ya se puede construir, ¿no? Exactamente. Entonces la gente dice, ya tengo mis planos, pero ya mi contratista se va a dar cuenta. Pero muchas veces no vamos más allá del tema de las ingenierías, no sé, Arqui, tal vez. Sí, exactamente eso es lo que me ha pasado, que hay varios clientes que piensan que con lo arquitectónico ya se puede construir. Sí es cierto que predimensionamos lo que son las columnas, incluso quizás zapatas, ¿no? Porque es lo que nos pide el tema de la entrega de planos, etcétera. Pero es muy necesario que esté de la mano con un ingeniero, ¿no? Porque es muy necesario por el tema de la enferradura, por ejemplo. Tema del esqueleto que tiene que asentar la casa, cosas ya más técnicos que es muy necesario que la gente sepa eso. Exacto, es muy bueno. Estamos educando a mucha gente que tal vez solo pensaba, ¿no? Decía, no tengo mis planos, con eso construyo, pero es verdad, necesitamos tener un paquete completo de arquitectura, ingeniería, y con eso poder sacar un cómputo más allá. Ahora, tal vez voy a hacer la pregunta a ambos. El tema del metro cuadrado, no sé si tal vez es también un tema un poquito importante, porque mucha gente al momento de querer cotizar su proyecto, aún los desarrolladores, tienen ese paradigma y dicen, ¿cuánto es el metro cuadrado? ¿Cuánto es el metro cuadrado? Yo les pregunto a ambos, ¿no? Es bueno mencionar el tema, hablando del tema de construcción, ¿en qué engloba el metro cuadrado? Si es un dato realmente muy exacto o depende tal vez de cada empresa, ¿no? Tal vez ingeniero que usted puede dar su punto de vista. Bueno, es muy frecuente, como comentas, Robert, cuando hablan, sobre todo cuando cotizan o inclusive se hace análisis del metro cuadrado. A ver, me voy a ir un poquito, me voy a poner mi gorra de ingeniero de costos. He tenido la oportunidad de ver mucha ingeniería de costos, he tenido la oportunidad de aprender realmente de gente muy experimentada. Tengo ahí a mi amigo Manuel de México, que es, si no me equivoco, un past presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica de Costos, y
por ejemplo, comentamos mucho abiertamente con él en las conferencias y en las clases que hemos dado, y él también en su libro de reglas generales de presupuestación es autor. Franquito ha adquirido el libro también. Sí, muy buena. Me traje unos ejemplares. Muy buena México. información. Y la verdad es de que, por ejemplo, en el libro y también en la practicidad, porque él lo ha llevado mucho a esa línea, cuando hablamos nosotros de metro cuadrado, etcétera, hacemos relación a tipos de costos capaz desde el punto de vista de ingeniería de costos, tipos de estimación rápidos. Pueden haber tipos de estimación rápida que pueden ser con base de datos anterior o pueden ser generados. Cuando hablamos desde el punto de vista de ingeniería de costos por metro cuadrado, etcétera, más o menos para nosotros son pues los tipos de estimación que tenemos, ¿no? Los tipos de estimado que tenemos. Podemos tener costos paramétricos, costos por metro cuadrado, costos por ensamble, costos por precios unitarios. Pero cuando hablamos de costos paramétricos, hablamos de metro cuadrado, hay que tener en cuenta lo siguiente, y eso creo que tienen que comprender, bueno, en general, digamos, la audiencia que nos escucha, o bueno, los que tienen esta duda, es que estos costos paramétricos, si nosotros lo vemos desde el punto de vista como empresa, es que estos costos tienen que ser una data muy importante histórica de la empresa, como para decir, yo construyo en $350 el metro cuadrado de una vivienda. Lo pongo como ejemplo, nada que ver con la realidad, ¿ya? Pero nosotros desde el punto de vista teórico entendemos que estos costos paramétricos o estos costos por metro cuadrado, que son bien referenciales, vamos a decir, ya capaz es el término, tienen un rango de imprecisión que hay que considerar, porque cuando hablamos de estimado de costos, hablamos que este tipo de costos como paramétricos, estimaciones rápidas, juicios de expertos, ensambles, etcétera, todos estos entran en una categoría que tienen un rango más o menos de precisión. Seguramente estos paramétricos tendrán un rango de más o menos del 15%. Yo puedo hablar mucho de esto porque para mí es clasificación, es sistema de clasificación de costos. Nosotros según la ACE, la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, hablamos de 5 tipos de clases de estimado de costos. Desde una clase 5, 4, 3, 2. Entonces, dentro de esta clasificación, este tipo de costos que hablas tú, Grover, de metro cuadrado, etcétera, tienen un rango bastante interesante. Pónganle, les voy a poner como ejemplo, ¿ya? Para no entrar en profundidad de lo que trabajamos o vemos dentro de la clasificación de estimación de costos. Más o menos el 15%, pónganle. De error. De error, o sea, de holgura, o más o menos. Entonces va a depender mucho si el alcance está bien definido, o sea, hay muchos factores para que entre dentro de esta categoría, ¿no? Hay muchos, o sea, no es lo mismo un costo directamente por metro cuadrado, que es una relación sencilla, a que yo te entregue prácticamente una documentación técnica a través del método de análisis de precio unitario. Exacto. No es lo mismo. Entonces es importante que cuando ustedes en general quisieran entrar bajo esta modalidad de metro cuadrado, tienen que saber que hay una pequeña incertidumbre del más menos. Exacto, por eso creo que es muy importante, ¿no? Aquí ahora tal vez tú me vas a dar la razón en que la gente tome el metro cuadrado como un parámetro global, como decía el ingeniero, con un cierto parámetro de error. Sin embargo, para tener claro cuál es el costo real de su construcción, se tendría que realizar una planificación y un cómputo al final de toda la planificación, ¿no? Aquí, no sé, tal vez podrías comentarnos un poquito acerca de eso. Sí, exacto. Bueno, un poco acotando lo que dijo el ingeniero, es cierto, ¿no? El tema de que hay una holgura en el tema del costo de la obra o del metro cuadrado, porque hay fases o hay partes que en la obra no sabemos que vamos a encontrarnos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la excavación, hay partes que no, por ejemplo, un ejemplo del proyecto de Beni, ¿no?
Hemos encontrado lo que es bastante el agua que no estaba presupuestado, o no presupuestado, sino que no estaba en el tema del estudio, no se podía decir. Es muy importante el tema de los profesionales, también ahí lo recalco, ¿no? Eso es lo que es importante que se haga después de eso, lo que es un cómputo y presupuesto, a detalle lo que va a entrar de los ítems, lo que va a entrar en un proyecto, en una obra, en un diseño arquitectónico. Exacto. Entonces, para toda la audiencia es muy importante el cómputo, hacer el presupuesto y tener realmente claro el costo, ¿no? Pero podemos manejar un global, obviamente varias empresas mantienen su costo metro cuadrado, considerando siempre que hay un tema de holgura, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando un poquito algunas preguntas que nos hacían algunos seguidores, siempre hay este tema, ¿no? De decir, contrato una empresa, contrato a un contratista o contrato tal vez a un amigo que colabora conmigo, que sé que es un buen albañil. ¿En qué etapas o en qué tipo de proyectos cada uno encajaría perfectamente? Tal vez, no sé si tal vez Inge nos puede dar su punto de vista. Bueno, creo que ahí es una cadena de cosas, ¿no? Porque al final los contratistas igual van a tener trabajo, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras tengo que comentar abiertamente de que tenemos que trabajar con profesionales. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos constatarnos, porque también una empresa constructora no puede estar trabajando con profesionales. Ya, debemos constatarnos de eso, y creo que si nosotros queremos algún tipo de garantía como beneficiarios del proyecto o clientes, creo que la garantía va a estar por el lado de la empresa constructora, porque si bien un contratista, por ejemplo, sí tiene todas las mejores intenciones de realizar su trabajo, etcétera, seamos realistas, no es formal, te va a emitir factura, no estás registrado en impuestos, o sea, no tiene un lugar físico, jurídico, etcétera, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista legal, obviamente trabajar con una empresa constructora tiene muchos beneficios. Seguramente vamos a trabajar de una manera más ordenada en el tema contractual, qué es lo que me tienen que entregar, qué es lo que hemos contratado como tal, y sobre todo debe tener una empresa constructora también el respaldo técnico, ¿no? Así es. O sea, la constructora en teoría debería tener responsables técnicos que tengan la capacidad de poder sobrellevar el proyecto que esté solicitándose, ¿no? Claro, exacto. ¿Qué opinas, Arqui, acerca de eso? Porque realmente es muy importante, porque es una fuerte inversión que la gente va a invertir. No estamos hablando de 1,000 bolivianos, estamos hablando de más de $10,000, $30,000, dependiendo de la magnitud del proyecto, y sabemos que para los clientes no es fácil. ¿Y qué garantías, tal vez, Arqui, desde su punto de vista ya trabajando en la empresa, lo bueno, ¿no?, de una constructora también? Sí, exacto. Bueno, un poco acotando el tema de lo que es una inversión que va a hacer el cliente, también es un sueño, es algo que quiere el cliente, ¿no? Y que se le está poniendo a manos de nosotros, que es una empresa, ¿no? Entonces, que nos tenemos que encargar de hacerlo realidad, y en este caso es muy importante, como lo había recalcado, contratar lo que son profesionales. Es muy importante estar a la mano de un trabajo colaborativo entre arquitectos e ingenieros, especialistas en todas las áreas, para que esa idea o ese sueño se haga realidad, ¿no? Así es, y creo que va de la mano el tema de la experiencia, ¿no? Y aquí, porque muchas veces podemos contratar una empresa, pero también tenemos que ver el tema de la experiencia de la empresa para ver el recorrido, porque sabemos que en la obra no todo es color de rosa, así que usted no me va a dejar mentir. Tal vez alguna experiencia que nos quisiera contar, así, ya no hablando un poco de teoría, sino más experimental, que así le haga vuelto loco, que tal vez una anécdota, ¿no?, en el tema de la construcción. Claro que se puede contar, ¿no? Obviamente. No sabría por dónde empezar, porque si fuera anécdota, esto sería un cuento sin fin, ¿no? Pero creo que más allá de una anécdota o algo así, no trabajar con estos profesionales realmente se convierte en algo muy complicado al final del proyecto, ¿no? Incumplimientos de plazo, la falta de calidad, que es una cosa bastante importante. Nosotros, cuando hablamos de proyectos, hablamos de la triple restricción dentro de la administración de proyectos, ¿no? Triangulito, que nosotros en uno de los vértices hablamos desde el punto de vista del costo del proyecto,
el otra puntita del triángulo. Nosotros hablamos de el tiempo del proyecto, y la otra esquinita que forma el triángulo, estamos hablando de calidad. De la triple restricción dentro de la gestión de proyectos o administración que deberíamos poder mínimamente cumplir para satisfacer al cliente, ¿no? Exacto. Entonces, calidad, tiempo, costo, es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Yo tengo experiencias personales y tal vez es uno de los motivos por los cuales también me propuse en su momento poder ver cómo trabajan en otros países, de qué forma lo hacen, porque cuando estaba de constructor, iniciando a construir, si bien hacíamos los proyectos, era muy raro que cumplamos en tiempo, no entrábamos en costo, la calidad, vamos por ahí, pero realmente me intrigaba, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a hacer un proyecto que cumpla tiempo, costo y tenga la calidad esperada? Entonces eso para mí sería la satisfacción del cliente, pero es bien difícil cumplirlo, ¿no? Es fácil hablarlo, pero es bien difícil decirlo. Entonces hay muchos de los proyectos que inclusive hoy en día estamos viendo de que es bien difícil poder cumplir alguna de las tres de esta triple restricción. Es bien complicado. Sí, es cierto. Tal vez Arqui nos podría comentar alguna experiencia que usted ha tenido, porque aquí los arquitectos en Plus Valley sobre todo están todos los días con los clientes de la mano, ¿no? Entonces tal vez aquí algo, porque también nuestro fin es poder satisfacer al cliente, ¿no? Pero obviamente a veces el cliente quiere una calidad, pero a veces el costo no le da, o tiene el monto, pero quiere a un tiempo reducido, digamos, ¿no? Y todo quiere en esa misma calidad. Entonces tal vez siguiendo ese triángulo, Arqui, alguna experiencia que usted ha podido constatar. Sí, la verdad sí me ha pasado, como dijo el ingeniero, el tema de lo que es el costo y la calidad es muy importante, porque hay ciertos clientes que buscan una excelencia, ¿no? O sea, es decir, un proyecto majestuoso, llamémoslo una mansión, pero lo quieren hacer por el tema de que sea un poco más económico, ¿no? Entonces hay veces que, no digo que es difícil o imposible, se puede, ¿no? Lograr conseguir una mansión con el costo que tenga tal vez el cliente, ¿no? Pero está muy de la mano hacerle entender al cliente, o en este caso quizá en algún punto hacerle aterrizar al cliente, ¿no? Llamémoslo así, porque si vamos a hablar por el tema de construcción o de costos, incluso de planificación, tal vez nos podemos salir, ¿no? Del presupuesto de un cliente, que es lo que me ha pasado, ¿no? Y entonces he llegado a hacer entender al cliente y hemos llegado a un acuerdo para que se haga realidad, ¿no? El tema de su diseño, que estamos en proceso. Exacto, qué interesante. Y bueno, ya para cerrar este sector, ingeniero, nosotros ya lo conocemos también porque hemos trabajado en varios proyectos, y hay algo que tal vez la gente que está viendo, algo que le caracteriza a usted, y es esa metodología que está incursionando y está, como se puede decir, predicando a toda Bolivia, es el tema de la metodología Lean Construction. Tal vez es algo novedoso para nosotros, pero sabemos que en su experiencia también en otros países es un nuevo tipo de paradigma, se podría decir, en construcción, que tiene muchos beneficios y que también la gente podría aplicar acá en Bolivia, ¿no? Tal vez nos puede comentar un poquito acerca de eso, Inge. Muy bien. Hablamos de la filosofía de Lean como tal. Filosofía, sí. Perdón. hay que un poquito igual separar eso, porque lo de Lean Construction prácticamente es algo que muchos profesionales, los cuales han incursionado en esto, han podido estudiarlo, practicarlo, entenderlo, de cómo viene la filosofía Lean. Yo personalmente he visto gente bastante exponente dentro de la industria de la construcción que ha llegado a cumplir sus necesidades propias para su proyecto y en beneficio de sus clientes. Entonces yo estoy totalmente constatado de que la filosofía de Lean Construction como tal está colaborando y revolucionando la industria de la construcción. Si bien no es nuevo, para Bolivia todo es nuevo, es la cruda realidad de nuestro medio. Si no fuera la pandemia del 2020, creo yo que ahorita lo que sabe la comunidad de
de la industria de la construcción en general, en Bolivia, por ejemplo, de BIM, no hubiera sido tan exponencial. Sí, sí. O sea, las tecnologías de manejo de software, manejo de, por ejemplo, la tecnología para hacer trabajo remoto, etcétera. Si no fuera por la pandemia, no hubiera sido tan explosivo en nuestro medio. O sea, y a través de eso, creo que nos hemos convertido inclusive tal vez tenemos un enfoque más globalizado ahora, ¿no? Recuerdo bien que han bombardeado por todo lado lo que es BIM, han salido programas, maestrías, cursos, talleres, webinars, ya nadie quería ver hasta los webinars, ¿no? O sea, otra vez así, y otra vez, o sea. Pero al final, de alguna manera eso ayudó desde el punto de vista de tecnología a entender eso, ¿no? ¿Por qué me refiero a eso? Porque cuando hablamos de Lean Construction, ni tampoco es nuevo, o sea, llegó medio tarde, pero bueno, gracias a Dios llegó. Creo que ahí hay profesionales que han estado aplicando esto, capaz los que hemos estado promoviendo de todo corazón y la verdad con muchas ganas de poder aportar a nuestra industria. Ahí tengo a mi colega de Santa Cruz, José Luis Orías, que es uno de los que promueve igual lo que es Lean Construction y bueno, estoy por un lado yo, hay otros profesionales también que si bien no los puedo mencionar, porque son muchos, digamos, gracias a Dios están aumentando cada día más. Franco mismo ahorita creo que después de haber entendido un poquito de Lean o cómo hacemos, yo lo veo bastante motivado para entrar a este mundo y hacerlo bien. Entonces se está empezando a promover, ¿no? El tema de la filosofía de Lean Construction, que al final para nuestra audiencia es una filosofía que busca justamente generar valor para el cliente. Valor para el cliente atacando algo que ya ha existido en los proyectos, que son los desperdicios. Estos desperdicios están bien identificados dentro de la filosofía Lean Construction, que prácticamente nos trae, nos asienta esta filosofía, por ejemplo, de Lean Construction, el profesor Dr. Lauri Koskela. Él, como padre de lo que viene a ser Lean Construction, con otros profesionales, igual grandes profesionales como Glenn Ballard, Greg Howell, que fundan prácticamente inclusive el Instituto Lean Construction de Estados Unidos, y prácticamente empiezan a implementar esta filosofía en las empresas, en las personas, que hace un cambio cultural dentro de una organización, dentro de un proyecto. Es un cambio de pensamiento, no solamente para el que planifica, sino para todos los que están ahí ejecutando, ya sea todos los obreros, ¿no? Hay un cambio de pensamiento dentro del concepto de Lean Construction, ¿no? Bueno, para nuestra traducción medio sencilla, estamos hablando, o lo hemos escuchado, al menos cuando yo lo he escuchado en 2016, 15, hablábamos, por ejemplo, de Lean Construction como construcción sin pérdidas. Sí, entonces suena medio utópico, ¿no? Construcción sin pérdidas. Y suena lindo, la verdad, suena lindo, pero bueno, busca eso. Y a través de eso, en sí, el principio de Lean Construction, o lo que se nos queda harto de esta filosofía, es que busca maximizar el valor del cliente, minimizando las pérdidas que ya existen. O sea, no vas a hacer algo extraordinario, sino que ya existe esa pérdida, y si tú ahorras esa pérdida se va a convertir en utilidad. Lo minimizamos, pero lo que más me gusta es lo que usted menciona, maximizar el valor. Claro, maximizamos el valor para el cliente a través de ¿qué es valor para el cliente? Puede ser muchas cosas. Maximizar el valor al cliente es que le tengas más rentabilidad, que le entregues en menos tiempo, que cumplas la satisfacción del cliente, o sea, que cumplas el objetivo del cliente. Entonces, ahí nos enfocamos en el valor para el cliente, minimizando las pérdidas, que hay un montón de pérdidas bien marcadas dentro de Lean Construction. Tenemos los 7 desperdicios más 1. Voy a comentar un par de estos desperdicios. Tenemos la sobreproducción, el inventario que no está bien analizado, ¿sí? Movimientos innecesarios,
creo que con eso, por ejemplo, Ya está, ya. es que cada desperdicio entra a la conciencia del constructor, ¿verdad? Que el constructor me va a decir ahorita que ha tenido movimientos innecesarios, que no haya tenido, o que es mínimo sus movimientos innecesarios. Otro tipo de pérdida, las esperas. Esperas del material, por ejemplo. Todo tipo de esperas. O sea, Exacto. imagínate tener esperas de materiales, de información. O sea, imagínate tener parado, pone 5 trabajadores nomás, esperando material que no se ha coordinado. 5 trabajadores están esperando información de un plano de arquitecto. 5 trabajadores, mira, Glover, qué tan grave es esto. 5 trabajadores que van a esperar media mañana, que van a hacer lo que sea porque quieren cobrar su jornal y Claro. tampoco está mal. Tienen que justificar, pero Exacto. están esperando el tiempo para... O sea, la información no llega o el material no llega, pero eso ya es un costo Es medio raro. para el dueño. Estamos, como te digo, 5 trabajadores, que imagínate que sean 5 ayudantes que cobren 100 bolivianos, que eso también ya está cada vez el mismo sueldo Claro. sube, ¿no? La inflación. 500 bolivianos en una mañana, que seguramente al fin de semana el flujo económico que tiene que pagar un cliente es un montón de plata. Fluye O sea, bastante, ¿no? O sea, realmente es lo bonito del Lean Construction, ¿no? Que imagínate que ha pensado puntualmente y lo ha identificado en varios tipos de pérdidas que buscamos, los que aplicamos esto, buscamos minimizar lo más que podamos esos desperdicios o pérdidas, ¿ya? Para que eso se convierta en valor para el cliente. Y eso afecta y eso te va a dar seguramente una mejora en tiempo, una mejora en tiempo, en costo y también en calidad. Vamos a siempre queriendo velar, ¿no? Esta triple restricción que, Sí. que Me encanta. Sí. A mí me encanta esa Nos triple quedamos con restricción. esa triple restricción. Y es una de las filosofías, Inge, también que como empresa estamos incursionando, ¿no? Aquí es algo que, bueno, lo vamos a poner ahí en la oficina también, ahí la triple, ¿cómo me dije, Inge? La triple restricción. Triple restricción, ¿no? Algunos clientes nos preguntan, queremos hacerlo en un buen tiempo, Exacto. a un costo realmente minimizando las pérdidas, como usted lo mencionaba, pero también entregando la calidad. Es por eso que en una de nuestras obras también, Franco, tal vez lo puedes comentar un poquito, que utilizando también esta metodología hemos podido hacer el tema del vaciado en menor tiempo, ¿no? Y lo que se pretendía hacer tal vez en un año lo hemos logrado en mucho menor tiempo. Tal vez te puedes comentar, Arqui, un poquito acerca de ese proyecto. Sí, claro. El tema de lo que dice el ingeniero, tal como la filosofía Lean, hemos tratado de inculcar lo que es en la empresa, ¿no? Así es. Y lo cual estamos desenvolviendo en uno de los proyectos, ¿no? Hemos tratado de disminuir las pérdidas. Obviamente es, como dijo el ingeniero, es complicado atacar todas las pérdidas, ¿no? Porque Son 7. siempre están ahí No, 7 constantes. Ah, 7 más 1. Siempre están constante ahí, ¿no? Te digo el más uno y le dejo continuar a Fran. A ver, para el El talento no utilizado, Wow. que puede venir de muchos lugares, de profesionales. Hay que saber escuchar inclusive a la gente técnica, no técnica, que puede aportar. Claro. No cegarnos en lo nuestro, seguramente inclusive el contratista, el maestro de albañil, el capataz, etcétera, seguramente tiene por la manera empírica y por la experiencia que tiene, puede tener una solución mucho más viable económicamente, en tiempo, en todo, que un mismo técnico. Entonces, Así es. el talento no utilizado también es uno de los desperdicios que está identificado, ¿no? Exacto. Por favor, Franco. Es importante escuchar también, ¿no? El tema de los contratistas, profesionales, en realidad a todos, ¿no? Así es. Pero sí, aplicando lo que son las pérdidas o desperdicios, hemos llegado un poco a maximizar lo que es, o acelerar el tema del proceso de uno de los proyectos, ¿no? Logrando aplicar, como el ingeniero nos ha enseñado, lo que es el vaciado de losa por semana, ¿no? Hemos logrado hacer eso aplicando con la enseñanza y la instrucción que hemos tenido del ingeniero Mauricio. Qué tremendo. Y bueno, que yo recibo hoy día bastante información. Yo sé que la gente también que lo ha visto está analizando y diciendo, wow, ¿realmente sí se puede? Pues si nosotros mantenemos esta cultura, aplicamos Lean, hacemos todas las cosas que usted nos ha mencionado, Inge, realmente podemos llegar a esa triple satisfacción. Y pues bueno, ingeniero, le agradezco bastante por su tiempo, porque está acá, y también arquitecto Franco. Sabemos
que para nosotros el cliente es importante. Por eso nosotros tenemos un eslogan que lo vamos a poner aquí abajito, que es conoce una nueva forma de vivir, ¿no? Entonces, como empresa no solamente es un eslogan, sino realmente queremos llegar a que nuestro producto, nuestro servicio llegue a maximizar no solamente una nueva forma de vivir de las personas que van a construir una casita y listo, sino aún de las personas que van a hacer un desarrollo y que cada parte, cada departamento sea bien planificado, como decía hace rato el estudio de calidad y todo eso, para que se pueda maximizar no solamente para el desarrollador, sino también para el cliente, ¿no? Para el cliente final. Y pues bueno, con eso cerramos. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, Arqui, por su tiempo. Y pues bueno, vamos a dejar también la información acá de las redes sociales que nosotros tenemos. Somos Plus Valley, somos una empresa de diseño y construcción, juntamente aquí con el ingeniero a cargo de la gerencia de nuestras obras y aquí al mando de nuestro arquitecto también. Estamos cada vez mejorando, ¿no? Cada vez mejorando el servicio. Y pues bueno, gracias también a nuestros clientes que nos han dado el feedback, hemos ido mejorando y pues ya de aquí a unos años vamos a estar haciendo proyectos minimizando los 7 más 1, ¿no? Y también maximizando la satisfacción del cliente. Así que muchas gracias. Tal vez último comentario, Inge, para despedirnos. Bueno, tal vez comentar que es bueno que tal vez nosotros como usuarios finales de la construcción siempre pensemos en los beneficios que podemos tener al trabajar con empresas constructoras, al trabajar con profesionales, porque, repito, no es una única vez que nosotros hemos experimentado de que muchos de nuestros clientes no han trabajado de esta forma y la verdad han quedado bastante afligidos con el tema de su inversión, ¿no? Al no haber visto su proyecto tal vez terminado, culminado bajo su satisfacción, ¿no? Entonces, si bien hay contratistas muy buenos que pueden cumplir la satisfacción del cliente, hay una gran mayoría que no pasa eso, ¿no? De todas maneras, tenemos que entender que nosotros, entre la mano de obra, los técnicos, profesionales, administrativos, prácticamente podemos nosotros podemos cumplir objetivos de nuestros clientes, ¿no? Entonces creo que no está de más una asesoría por parte de gente que puede hacerlo, no siempre nosotros. Claro. Nosotros invitamos al público en general que consulten con varios tipos de profesionales, consulten con varios arquitectos, ingenieros, consultoras, constructoras, pero sí seguramente les van a tener un mejor norte que estando solos, ¿no? Es una recomendación tal vez hacia el público, ¿no? La asesoría es importante. Sí, arquitecto, tal vez algún último comentario, un consejo tal vez también para la audiencia. Sí, bueno, en primera recalcarles que es necesario el tema del profesionalismo en el tema de todo lo que es el proyecto, ¿no? Si se va a cumplir o se va a proyectar una idea, un diseño, pues consulten con un arquitecto, ya sea incluso un ingeniero, porque es necesario, ¿no? A veces es necesario que varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Así es. Entonces me quedo con eso y confíen en nosotros, en Plus Valley. Muchas gracias a todos. Como decía el ingeniero, nosotros no solamente trabajamos con arquitectos, ingenieros, sino también de la mano de los contratistas, obreros, gente que tiene mucha experiencia. Cada día vamos dando un mejor servicio y pues bueno, gracias por habernos visto hasta este momento y será nuestra oportunidad con un nuevo invitado acá en el podcast Plus Valley. Muchas gracias y nos vamos.